¿Por qué tememos a la muerte? No es realmente temor de morir. En realidad tememos perder el pasado. Es una cosa extraña. Es una necesidad del ego. Si usted pudiese destruir su ego en este momento, experimentaría la muerte en este momento y ya no la temería más. Porque la muerte es la pérdida de la personalidad. Y todos perdemos nuestra personalidad de muchas maneras todo el tiempo. Usted no tiene la misma personalidad hoy que hace 20 años. Es algo que forma parte del proceso evolutivo. Pero sucede tan lentamente que no podemos reconocer que no somos la misma persona hoy que el día anterior. Si usted pudiese morir a cada momento del pasado, jamás temería la muerte, porque ya estaría muriendo al pasado. ¿Y cómo aprendemos a hacer eso? Aprendemos a hacerlo yendo más allá del ego y experimentando el espíritu como punto interno de referencia. El ego es la máscara social. Es el muro protector detrás del cual nos ocultamos. Es el personaje que representamos. Yo estoy representando el papel de este médico, de esta persona entrevistada que está desempeñando este papel aquí en la televisión. ¿Pero es eso lo que somos? ¿Soy yo ese personaje? El papel se vuelve el punto neutro, el punto interno de referencia. Y claro, cuando se produce la muerte se acaba el papel. Cae el telón, termina el quinto acto y Hamlet ya no existe. También es parte del proceso evolutivo, parte de nuestro crecimiento espiritual, tener una observación alerta de los papeles que representamos. Después de terminar este papel aquí, llamaré a mi hijo a Nueva York y así cambiaré a mi papel de padre. Y después llamaré a mi padre a Nueva Delhi y súbitamente cambiaré a mi papel de hijo. Podría llamar a un paciente en California y asumir el papel de médico. Y siempre y cuando tenga una observación alerta de estos diversos personajes, tendré esa simultaneidad y estaré en posesión del verdadero yo. De esa forma no podré temer a la muerte, porque no sufro la pérdida del papel. De eso se trata. Es el punto interno de referencia, la experiencia del espíritu. ¿Qué es el ego? El ego es una máscara social, el muro protector detrás del cual nos ocultamos. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es la continuidad del recuerdo, de la memoria que utiliza al ego como punto interno de referencia. Si reducimos el valor del ego y le damos al espíritu el papel de ser el punto interno de referencia, el espíritu, al ser eterno, nos permite romper la barrera del tiempo y experimentamos la mortalidad como inmortalidad cuantificada. Experimentamos toda nuestra vida como un paréntesis en la eternidad. Porque esos son el nacimiento y la muerte. Son sucesos en el tiempo y en el espacio de la eternidad. Y de hecho ambas son cosas idénticas. Son sucesos en el espacio y el tiempo, paréntesis pequeños en la eternidad. Buda decía, esta vida nuestra es transitoria como las nubes del otoño. Ver el nacimiento y la muerte de los seres es como observar el movimiento de una danza. Nuestra vida es como un relámpago en el cielo que cae rodando por una ladera. Y cuando reconocemos ese hecho a nivel de la experiencia, la vida es como una chispa de la eternidad y el punto interno de referencia en esa eternidad. Las chispas se ven como unos fuegos artificiales bellos del cosmos, pero uno queda atrapado. Pero la mayoría de nosotros nacemos con el temor de la muerte y el deseo de vivir, de sobrevivir. ¿Acaso no es muy útil tener esos impulsos?
Es útil para la supervivencia, pero también es una experiencia muy basada en el temor, la cual no es necesaria. El ego es el que siente el miedo. El espíritu no es temeroso. El ego, y ya hemos hablado de eso antes, es la máscara social. El ego necesita aprobación, aceptación, control y poder. No me refiero al poder del amor, que es el poder verdadero, sino me refiero a ese falso poder del ego que necesita controlarlo todo. Uno escoge conscientemente renunciar a la necesidad de tener aprobación. Y uno renuncia en forma consciente a la necesidad de poseer poder y control, a ese drama de control que representamos toda la vida. Cuando renunciamos a eso conscientemente y sacamos el ego del camino, entramos al reino de la eternidad. Entramos al terreno del espíritu. El espíritu es eterno, no es una cosa abstracta. La gente piensa que el espíritu es místico, abstracto, misterioso, incomprensible, y que no podemos confrontarlo nunca directamente. Y aunque fuera abstracto, podría ser real. La gravedad es abstracta, el tiempo es abstracto, pero ¿quién no entiende realmente lo que es? Todas esas cosas son fuerzas reales. El espíritu es real. Hay tecnologías, metodologías para encontrar el espíritu. Por ejemplo, Lo que estoy diciendo, sacar del camino al ego que enmascara al espíritu, renunciar a la necesidad del poder, del control y de la aprobación. Esas son necesidades basadas en el temor. El ego es una máscara y por lo tanto necesita refuerzo constantemente. ¿Y cómo recibe este refuerzo? Buscando aprobación, controlando mediante el poder. Si lo sacamos del camino, encontramos al espíritu. Comenzamos a ver que existe una realidad sin tiempo. ¿Cuál es una de las experiencias más asombrosas de la vida? Dígame usted. el nacimiento de un niño, Después de eso, estar enamorado, más que eso, el estar enamorado es un estado maravilloso. Pero me refiero a una experiencia asombrosa que dura solo unos pocos segundos. el orgasmo. Es correcto. Miremos lo que sucede en ese momento. A, se pierde el ego. B, se ingresa en un terreno sin tiempo, aunque sea por unos segundos. Y C, se actúa de forma totalmente natural, a menos que uno esté fingiendo. Miremos estas tres cosas: la ausencia de tiempo, la pérdida del ego y la naturalidad. ¿Por qué no tenerlos todo el tiempo? Los franceses llaman al orgasmo le petit mort, la pequeña muerte. El orgasmo. Sí, correcto. Estamos aquí. Tenemos el secreto para perder ese temor a la muerte. Poner la atención en la ausencia del tiempo. Sacar del camino al ego y ser naturales. Y de esa manera podemos tener no solo la pequeña muerte, sino morir a cada momento. ¿Y qué sucede si uno muere a cada momento? Desaparece el temor a lo desconocido y es reemplazado por la sabiduría de la incertidumbre. La sabiduría de lo desconocido es lo que puede liberarnos del temor de la muerte. Lo conocido es la prisión del condicionamiento pasado. Es el ego, es todo el terreno del tiempo. Y como le decía yo, el tiempo es la continuidad de la memoria, del recuerdo que utiliza al ego como punto interno de referencia. ¿Por qué no nos enseñan eso desde el principio? Porque nuestra cultura es una cultura masculina. Una cultura de macho que fue muy útil cuando vivíamos en las cavernas y éramos cazadores y recolectores y debíamos enfrentarnos a los depredadores que nos amenazaban. En esos tiempos se necesitaba esa forma de pensar masculina, en donde teníamos que eliminar al depredador. Debíamos huir o luchar. Ahora hemos llegado a la etapa en donde somos nosotros los depredadores de este planeta. Si pensamos en todos los depredadores del pasado, los dinosaurios y los otros que han existido,
vemos que se han extinguido. Afortunadamente nosotros tenemos un poco más de sabiduría. Ahora, como consecuencia de la evolución de la conciencia, reconocemos que a menos de que dejemos de ser los depredadores del planeta, también nos extinguiremos como especie. Jonas Salk utiliza el término supervivencia del más sabio en lugar de supervivencia del más apto. Y ahora necesitamos un nuevo tipo de inteligencia. En algunas tradiciones antiguas, esa inteligencia se conoce como la energía femenina de la Tierra, el proceso del Creador, la inteligencia femenina del vientre de la creación. No es una inteligencia lineal, es más holística, más contextual, más relacional, más intuitiva. No cree en la idea de que siempre deba haber un vencedor y un vencido. No piensa en los términos lineales de causa y efecto porque toma la totalidad. Esperamos que como especie estemos evolucionando hacia esa nueva inteligencia. Las mujeres la han tenido más que los hombres. Son más sensibles en términos de buscar en el nivel de sentimientos. El hombre calcula. ¿Y quién es el que calcula? El ego. El corazón, el espíritu siente. ¿Cuáles son las necesidades del espíritu? Libertad, flexibilidad. Bueno, yo no diría que son necesidades, sino características del espíritu. Es libre, es infinitamente flexible, es adaptable, es sabio, es intuitivo, es contextual, es relacional, es alegre y no es serio. El único distintivo, si es que el ego tiene su característica, es la mortalidad. El ego es el símbolo de la mortalidad. Y la característica básica del ego es que es muy serio. Cuando se es muy serio, se vive en el temor. El ego que vive bajo el temor es serio porque siente la necesidad de fortalecerse. Necesita poder constantemente. Y por lo tanto tiene que ser serio. Hay un dicho, y es que cuando el ego es el punto interno de referencia, es muy fácil vivir permanentemente ofendido. La única cosa que distingue a una persona que ha roto la barrera de la mortalidad es la risa interior, la alegría interior. La risa es la reconciliación silenciosa con la paradoja cósmica. La paradoja cósmica es que todo lo que existe es por virtud del contraste. Todo lo que hay en el mundo de la experiencia existe por contraste. El color es por contraste. El nacimiento y la muerte son por contraste. Sucesos significativos en el continuo de la existencia. Y el nacimiento y la muerte, por lo tanto, son los que hacen que la vida sea un suceso con significado. Nacer significa morir. Morir significa nacer. Si entendemos eso muy adentro, encontramos que hay otro terreno de la realidad. Otro reino de la realidad que no es la experiencia, sino el experimentador, el que experimenta. En él hay un factor que no cambia. Ese factor que no cambia es el experimentador sin tiempo, el cual experimenta la experiencia limitada por el tiempo. ¿Usted tiene siempre su atención en el experimentador? Lo estoy logrando lentamente. ¿Es la meditación una forma de llegar a ese objetivo? Tal vez sea la forma más importante. Cuando uno le pregunta a una persona sobre cualquier experiencia de unidad, ¿qué fue lo máximo de dicha experiencia? Generalmente responden que el punto culminante fue la integración total. La experiencia de unidad es lo que también busca la meditación.
Y lo que ofrece de manera más confiable es que el observador y el observado se vuelven uno solo. Uno dice que la belleza de la montaña era tan grande que el tiempo se detuvo. En ese momento se ha entrado en el terreno de la ausencia del tiempo. Porque el tiempo es el movimiento de la conciencia que separa al observador del observado. Y en ese momento en que la persona y la montaña son uno, el observador y el observado son uno. Ese es el significado real del amor. El amor no debemos tomarlo como una emoción o un sentimiento, porque en realidad el amor es la verdad última del corazón de la creación. Y la verdad última en el corazón de la creación es que yo y la montaña somos el mismo ser con distintos disfraces. Cuando reconocemos eso en el nivel más profundo, la montaña y yo nos volvemos uno solo. El observador y el observado se vuelven uno. Esa es la unidad. El amante y el amado se vuelven uno. El vidente y el paisaje se vuelven uno. El que conoce y lo conocido se vuelven uno, sea cual sea la fraseología que queramos utilizar. Tagore, el gran poeta indio, decía: cuando siento la belleza la reconozco como una verdad. Y alguien le preguntó: ¿cuál es esa verdad? Y él dijo: el amor. Yo diría que la meditación es una forma de llegar allá, pero si uno se busca a uno mismo, donde quiera que uno vaya, y reconoce que es el mismo espíritu que lo anima todo, esto y aquello, y si uno logra ver a Dios en esto y en eso otro, en el arco iris y en otro ser humano, entonces no podremos buscar a Dios en un sitio determinado, porque Dios está en todas partes. Cuando hacemos eso y ponemos la atención en buscar dentro de nosotros mismos, automáticamente eliminamos el temor de la muerte. Se nos ha dicho: ve con Dios y te sentirás seguro. Pero no debemos confundir a Dios con ese viejo de barba blanca, ese hombre blanco que murió hace tiempo. ¿Usted no se imagina a Dios en forma humana? En verdad no, pero algunas veces en forma de mujer. Porque la creatividad es más una característica femenina. Sí, yo creo más en la deidad femenina. Y si tuviésemos que buscar un símbolo, para mí sería la expresión de una mujer. El vientre de la creación es femenino. Decimos matriz, mater, madre, música, metro, medida. Todos estos términos cuantifican a Dios. Son los medios para cuantificar la experiencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de que haya todos esos egos en busca de espíritu? Pues que la búsqueda es un juego muy interesante. Si usted viera una película en donde todos tuvieran el personaje del bueno, se aburriría en 2 segundos. Para que las cosas sean experimentables, debe existir el contraste. Debe haber demonios y dioses al mismo tiempo. Los demonios y los dioses son expresiones arquetípicas, simbólicas de nuestro propio estado de conciencia. Lo divino y lo diabólico tienen que ir de la mano. El diablo es lo divino con un ataque de malestar. Cuando logramos reconciliarnos con esa experiencia, dejamos de tomarla en serio. ¿Cómo deberíamos abrirnos a ese lado demoníaco? Creo que deberíamos abrazarlo, aceptarlo. Almorzando con un amigo le pregunté: ¿cuál es tu definición de la pureza? Y él me dijo: cuando lo interior y lo exterior se aceptan, cuando no hay pretensiones, cuando uno es completamente natural, es puro. Cuando se aceptan las 2 caras. Es cuando no se abrazan ambas caras que hay problemas. Dionisio, por ejemplo, es el dios de la sensualidad, pero también de la máxima exaltación del espíritu. Como nosotros hemos suprimido una parte, perdemos la exaltación del espíritu
y buscamos sustitutos de segunda clase, convirtiéndonos en una sociedad adictiva. Esta sociedad en la que vivimos hoy es la sociedad más adicta que haya existido nunca. Yo en mis conferencias pregunto, ¿alguien aquí tiene algún problema de adicción? Y no solamente alcohol, las drogas o la comida, sino también adicciones a las relaciones o al sexo, o a lo que sea. Y descubro que el mundo es adicto a algo. Y ese algo es un sustituto de segunda clase. Es la pérdida del Dionisio. Si nosotros en nuestra cultura tratamos de apartarnos de la muerte, de las sombras y del Dionisio, ¿es esa cultura producto mismo del temor que nos induce a evitar estos temas? Es la sociedad egocéntrica, masculina, depredadora de estos últimos siglos. Sí. La muerte es algo que ahora sucede en los hospitales, en ambientes estériles. He conocido personas que de hecho jamás han visto un cadáver. La muerte es algo muy clínico, y lo mismo ocurre con el nacimiento, el cual se produce en el hospital, en un ambiente estéril. Esos dos momentos de celebración, el nacimiento y la muerte, son periodos de transición entre una expresión evolutiva menor y una más elevada. La muerte es también un momento de transición. Ambas cosas en realidad son lo mismo. Morir significa nacer. Nacer significa morir. Porque, como les decía, son sucesos de espacio y tiempo que orquestan la danza del infinito. Y si los miramos como momentos de celebración, cuando ocurre un nacimiento en el hospital, debemos utilizar la música, la sinfonía de sonidos. Y lo mismo en el momento de la muerte, porque son exactamente lo mismo. ¿Cómo se maneja la muerte en la India? Antes se manejaba como les estoy diciendo, con celebraciones, porque la idea india del tiempo no era un tiempo lineal, sino un tiempo cíclico. El círculo no tiene principio ni fin. Es solamente un proceso constante. Si decimos que hay un comienzo, entonces el dilema es saber qué había antes del comienzo. Si decimos que hay un fin, preguntamos qué hay después de ese fin. Eso no se puede racionalizar. Entonces el tiempo tenía una naturaleza cíclica. El nacimiento era un momento de reencarnación. El momento de la muerte también era otra reencarnación. Cuando hablamos de reencarnación, nos referimos a la inteligencia, la información y la energía. El universo está hecho de información y energía. Y cuando éstas están vivas, se llaman inteligencia. Y esa inteligencia busca constantemente nueva expresión. Así como usted busca expresarse constantemente, de diversas maneras, en cada momento, también así es la naturaleza de la inteligencia. Buscar no solamente una nueva expresión, sino un nivel más elevado de expresión. El nacimiento y la muerte se consideran parte de esa naturaleza cíclica del tiempo, como un proceso evolutivo continuo, y por lo tanto son momentos de regocijo y celebración. Todo el mundo participa en el drama de la existencia, no solamente presenciando el nacimiento y la muerte de los seres humanos, sino de todo lo que hay en la naturaleza. En toda semilla hay promesas de miles de árboles, y de eso se trata el nacimiento. Es potencialidad pura, es buscar la manifestación en miles de expresiones. Y vemos que toda la naturaleza participa en ese momento. El nacimiento y la muerte son ciclos de la naturaleza que se expresan constantemente en toda forma de existencia. Y nos unimos tanto a ese proceso que se vuelve natural. Es decir, ya no hay nada que temer. Lo natural no tiene por qué producir temor. Es solo cuando esos momentos quedan atrapados en lo clínico que nos producen temor.
Pero todos hemos experimentado dolor y pérdida cuando muere un ser amado. Sí, pero eso no es lo mismo que sufrir. El sufrimiento viene con el apego. Al sentir la pérdida de otra persona junto con autocompasión, es el ego el que sufre. Cuando sufrimos la pérdida de alguien, sentimos el dolor, el cual es distinto. Si no conociéramos el dolor, jamás conoceríamos el significado de placer. Asimismo, si no hubiese nacimiento, no habría muerte. Si no hubiese luz, no conoceríamos el significado de la oscuridad. Así el dolor y el placer van de la mano, y son dos contrarios que dan a la vida significado. Necesitamos el dolor, porque si no lo acogemos y en cambio lo encerramos dentro de nosotros, se convierte en ira. La ira no es otra cosa que dolor recordado. ¿Y qué son la ansiedad y el temor? Son dolor anticipado. ¿Qué es la culpa? Dolor redirigido. ¿Qué es la depresión? Es la pérdida de energía. Cuando no reconocemos todas estas cosas y vivimos en el temor, la pérdida de energía nos produce depresión. Esos son los pesares de nuestra sociedad, emanados de la renuencia a abrazar y a acoger el dolor. Debemos abrazar el dolor, debemos ser íntimos con él, debemos liberarlo, porque si no lo hacemos, habrá sufrimiento, que no es otra cosa que un acto de soberbia, autocompasión, el ego representando su drama controlado nada más. Hay un adagio antiguo que dice, cuidado con aquellos que sollozan con la realización. Cuidado con aquellos que sollozan con la emocionalidad. No habrán realizado nada, porque en la realización no hace falta la emotividad, sino la sobriedad. Sobriedad significa presenciar en forma alerta lo que está sucediendo, acogerlo con placer, con dolor y seguir adelante, porque la naturaleza de la vida es seguir siempre adelante. Como médico, cuando encuentra a una viuda en duelo, ¿cómo le recomienda concretamente que maneje su pesar, su tristeza, para que no se apague? Alimentando el recuerdo de los buenos momentos. Los momentos de éxtasis con esa persona. Los momentos de amor, de unidad, de estar juntos, de relación íntima. Esos son los que se alimentan, se guardan en el recuerdo. Y así se siente el agradecimiento por haber podido compartir esos momentos. Es el recuerdo de haber tenido una realidad compartida el que ayuda a superar el sufrimiento. No es cuestión de tratar de olvidar. Compartir. Sí, concentrarse en la riqueza, en los momentos de realidad compartida. Esa abundancia. Y está también el hecho mismo de haber compartido. Si es un matrimonio de muchos años, habrá muchas cosas que la pareja habrá compartido y que traen recuerdos de unión en las tribulaciones, las alegrías. Al recordar de esa manera, se sacrifica el ego pequeño para crear una realidad compartida superior a uno. Esa es la única forma de superar en últimas el dolor, al acogerlo y abrazarlo. Es la forma de seguir avanzando en la dirección evolutiva y de seguir adelante. ¿Y así, presenciando los recuerdos, evitamos aferrarnos a ellos? Presenciándolos y acogiéndolos. Una vez que abrazamos y acogemos completamente, podemos también liberarnos. Es cuando no confrontamos, cuando no entablamos intimidad con el dolor. No lo presenciamos, no lo abrazamos, no lo expresamos y no lo compartimos, entonces nos estancamos. Hay pasos en este proceso. El primero es presenciar, observar, después expresarse. Vivir es como un ritual. El ritual es muy importante y se ha perdido en nuestra sociedad.
Nuestra sociedad es una sociedad sin rituales, pero estos son una necesidad urgente de la humanidad, porque capturan la atención. Para eso es el ritual. Salvo por los rituales de las pandillas, creo que los demás se han perdido. El ritual es la forma como se transmiten simbólicamente el conocimiento y la sabiduría de una generación a otra. Y la continuidad de la civilización es la continuidad del ritual, el cual desempeña un papel esencial al capturar la atención, santificar. Tiene el valor del pacto del sacramento y es una necesidad esencial de la humanidad. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una sociedad demasiado clínica, en la que no hay ritual. La muerte necesita un ritual para que podamos abrazar la experiencia. Hay que abrazar ese recuerdo. Hay que presenciarlo, observarlo, expresarlo internamente y luego liberarlo a través del ritual. Esa es la importancia del ritual de la muerte. Claro que tenemos rituales, pero son inanes, insignificantes. Lo que necesitamos es un momento de intensa emotividad que luego debemos liberar para compartirla. Al compartir el duelo, podemos seguir adelante. Y en efecto, así sucede cuando realizamos esa secuencia. Eso ha sido parte de la cultura de todas las tradiciones. Tendremos un curso en los Estados Unidos de América, el cual podríamos realizar en Escandinavia. Se llama La seducción del espíritu. Es difícil seducir el espíritu, pero cuando lo logramos, trae muchísimos beneficios, entre ellos la paz, la risa, la armonía, la alegría y la despreocupación. ¿Qué sería de esta vida si estuviera plagada de preocupaciones a toda hora? No tendríamos tiempo para detenernos a gozarla. Y sin esa posibilidad, no hay nada. Yo creo que una vez que uno abraza esas lecciones espirituales, la vida se vuelve éxtasis. Es una realidad. Y no es una cuestión de sentarse ahí, estar en el cielo y olvidarse de la vida cotidiana. No, tenemos un pie allá y otro pie en el mundo de la actividad. Hay una simultaneidad de la conciencia de la eternidad en el territorio del tiempo, para que el tiempo no ensombrezca la conciencia de la eternidad. La conciencia de la inmortalidad está presente en el campo de la mortalidad, donde la mortalidad no cubre la experiencia de la inmortalidad. Llevamos la conciencia del espíritu al campo de la materia, de tal manera que lo material está ahí, pero sin ensombrecer la experiencia del espíritu. Tagore decía, no tuve conciencia del momento en que asumí esta forma. ¿Cuál fue ese enorme misterio que se abrió como un bosque en la mitad de la noche? Y sin embargo, en la mañana, cuando miré este mundo, sentí que no era extraño a él. También dijo, puesto que amé tanto esta vida, sé que amaré la muerte. Y en el momento de la muerte dice, regresaré al mismo desconocido que siempre conocí. Es como el niño cuya madre lo retira del seno izquierdo y empieza a llorar, pero tan pronto lo pone en su seno derecho, encuentra consuelo. La muerte y el nacimiento son cambios de una experiencia a otra. En el estado de ensoñación, estamos en otra expresión de la vida. El estado de sueño es otra expresión de la vida. Y así como esa, hay otras realidades. Un gran yogi que vivió hace miles de años decía, son mundos infinitos los que van y vienen en la amplitud de mi conciencia. Son puntos de polvo que danzan en el rayo de la luz que entra por el agujero del techo. Nosotros quedamos estancados creyendo ser solo una pequeña partícula de polvo, cuando en realidad hay infinidad de ellas.
Imagine que va por una galería de arte con una linterna y camina rápidamente como lo hace la mayoría de la gente, correr por la vida. Va con la linterna señalando en una cierta dirección y ve solo aquello que entra dentro del rayo de la luz. Pero si alguien le sacudiera el brazo y la linterna se moviera un poco, vería un nuevo mundo. Ensamblamos el mundo aquí en la conciencia, y lo que ensamblamos es aquello en lo que nos han indoctrinado, una cierta perspectiva de la realidad. Pero tan pronto se amplía el campo, se abre una nueva realidad. Gracias, Dr. Chopra.